gracias al Señor por una oportunidad más de poder estar juntos y poder conocer un poco más acerca de la palabra. En esta noche, como decía Susi, vamos a hablar un poco acerca de los últimos días de Jesús antes del sacrificio. Y para eso vamos a ir a Mateo 21. Hay diferentes, todos los evangelios hablan de estos hechos, pero yo he elegido compartir con Mateo 21 y vamos a ir a basarnos aquí, ¿verdad? Entonces, ¿qué estaba pasando? En este tiempo, Jesús estaba camino a Jerusalén porque era la fiesta de Pascua. Esta Pascua es la Pascua judía, que es conocida también como el Pasaj. También se le conoce por la fiesta de los panes sin levadura. Es una fiesta que no vamos a ir ahí, pero anótenlo y léanlo porque es como empezó a celebrarse esta festividad en el pueblo judío. Es en Éxodo 12, cuando Moisés está sacando al pueblo de Dios de Egipto. El Señor le dice que el ángel de la muerte va a pasar y van a morir todos los primogénitos. Entonces, él le dice, el pueblo de Dios, del sacrificio que hacen, van a marcar sus diteles, o sea, los marcos de la puerta con sangre, y eso va a servir como señal para pasar sobre. En inglés es pass over, pasar sobre, y también es eso lo que significa, el pasar sobre. Entonces, el ángel de la muerte pasó sobre, pero no tomó ninguna vida de este pueblo, del pueblo judío, porque del pueblo de Dios, habían hecho el pacto con Moisés y Moisés les había dicho que debían hacer eso. Entonces, esa era la celebración. Jesús y sus discípulos estaban viniendo. Se dice que estaban quizás en un lugar cercano, porque en la misma ciudad no había ya alojamiento. ¿Se acuerdan que cuando nació Jesús pasó lo mismo? Venían a buscar José y María alojamiento y no había, pues algo similar. Otra festividad, tampoco había alojamiento. Entonces, por eso empieza el capítulo 21. Dice, cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino en ella, desatadla y traédmelos. Estoy en Mateo 21, por si acaso, Mateo 21, desde los primeros versos. Entonces, sí, estoy leyendo el número 3. Y si alguien os dijere algo, decid, el Señor los necesita y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, decid a la hija de Sión, he aquí, tu rey viene a ti, manso, sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Amén. Entonces, muchas veces ya hemos leído estos versos, muchas veces hemos hablado acerca de esta parte, esa porción de la palabra, que es llamada la entrada triunfal a Jerusalén.
Jesús manda a sus discípulos a buscar esta asna y este pollino. El pollino es el hijo del asna, es un burrito chiquito, un asno chiquito, debíamos decir, que es un animal que de por sí digamos que es dócil, pero al ser un asno también tienen fama de no ser, de ser como medios desobedientes y testarudos, y Jesús estaba montando iba a montar un animal que no había sido montado antes. Entonces, aún ese animal fue manso para dejarse montar por él. Pero bueno, en, en el verso 2 vemos cómo Jesús les da las instrucciones de ir y desatar esta asna y este pollino de un pueblo cercano. Imagínense cómo habrán reaccionado los discípulos que fueron, el Señor los manda a este pequeño pueblo, o quizás a unas cuadras más allá, y les dice, vayan y tráiganme un asno, y eso es lo que encuentran, la asna y el pollino. Todo esto para que se cumpliese lo que había dicho el profeta. Unos 400 años antes, el profeta Zacarías, en Zacarías 9:9, si quieren, pueden ir, son 3 libros antes, en Zacarías 9:9, que decía, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asno. Entonces, hay muchas profecías mesiánicas que son profecías con respecto a la venida del Mesías que se cumplen durante estos capítulos, estos tiempos previos a la crucifixión. Y esto es uno de ellos. Entonces Jesús dice, aquí dice, perdón, para que se cumpliese la palabra, Jesús les dice, vayan y busquen a este pollino. Luego vemos que dice que al traer el asna y pollino, pusieron sobre ellos sus mantos y él se sentó encima. No dice prepararon o los limpiaron dice pusieron sus mantos. Al parecer, el poner mantos, según un estudio, dice que es un acto de reconocimiento, de lealtad y una promesa de apoyo. Al tender ellos sus mantos, los discípulos, sus mantos, estaban a la vez que preparando el asno para que él se montara, estaban también mostrándole al Señor que ellos estaban yendo con él, que ellos lo reconocían y que le eran leales, ¿no? Ahora, en esos tiempos y hasta la época del rey Salomón, los asnos los usaban para las personas que tenían mucho poder, pero después de la época de Salomón se introducieron los caballos. Entonces los caballos eran para las personas de la realeza, las personas que tenían un título. Los asnos más bien eran ya usados solamente para la carga y para personas que no tenían un alto puesto, ¿no? Y entonces Jesús muestra su humildad y pide que le traigan eso, un asno, no un caballo, ¿no? Por supuesto, los que estaban en la ciudad esperaban ver al Mesías viniendo con un ejército grande, con un reinado en lo natural, pero no esperaban ver que ese Mesías era el que estaba entrando en ese caballo manso, ¿no? Él entró como un rabino, eso era lo que era. Algunos decían que era un profeta, pero todavía no estaban seguros que él era el Mesías, no lo querían reconocer. Todavía no lo sabían ni siquiera sus discípulos, y los gobernantes de Israel, los
principales los principales no querían reconocer que él era el Mesías. Quizás algunos escucharon algo que les hacía ver que él sabía de la palabra y que podía ser el hijo que estaban esperando, el hijo del Señor que estaban esperando, pero no querían reconocerlo. Entonces, durante todo este tiempo, Jesús empieza a compartir más con sus discípulos y hablarles a través de parábolas. Y no solamente les estaba hablando a los discípulos, sino que también les estaba hablando a los fariseos que estaban alrededor escuchando y queriendo que él dijera o hiciera algo para poder acusarlo. Estaban constantemente alrededor de él, escuchando y buscando testigos para hacerlo caer, porque lo que querían era acabar con él, no querían reconocerlo como el Salvador o como el Mesías, sino querían acabar con él. Entonces, a su entrada le dicen, a su entrada a Jerusalén le dicen, toman primero ramas de árboles. En algunos de los evangelios dice que estas ramas de árboles eran palmas. Por eso algunos conocen como la entrada de las palmas o la entrada crucial de Jerusalén, porque eran con las palmas que gritaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Estaban llamándolo, honrándolo, dándole la salva, dándole el saludo, la exclamación de júbilo que le daban a una persona que tenía poder, a un gobernante. Así lo estaban recibiendo en ese momento. En ese momento todo era felicidad, en ese momento lo exaltaban, en ese momento lo seguían. En el último verso, en el 11 dice, y la gente decía, este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. Tenía todas estas personas que habían estado viendo lo que él hacía, los milagros, y lo seguían. Vamos a leer del verso 12, ahí mismo en Mateo 21, del 12 al 19, que dice, y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y la silla de los que vendían palomas. Y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Esa es otra profecía que se encuentra en Isaías 56:7. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía y a los muchachos aclamando en el templo, diciendo, Hosana al hijo de David, se indignaron. Y le dijeron, ¿oyes lo que ellos dicen? Y Jesús les dijo, sí, ¿nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza? Y dejándolos salió fuera de la ciudad de Betania y posó allí. Jesús entra nuevamente al templo. No sé si se acuerdan, cuando él era un niño, lo encontraron en el templo. María lo encontró y él dijo que estaba haciéndose cargo de los asuntos de su padre. En los primeros capítulos de Juan pasa otro acontecimiento como este. No estoy segura, no les puedo decir que fue el mismo, pero también entra Jesús al templo y se da cuenta que se ha convertido en un lugar donde hacen comercio, y no solamente es el hacer comercio, sino que era un comercio de manera usurera, que los sacerdotes se habían puesto de acuerdo con los comerciantes para cargar y recargar los precios. Al ser la Pascua, tenían que presentarse sacrificios y los sacrificios eran de acuerdo a la posición. Algunos tenían dinero para comprar
¿cómo se dice? El cordero, otros no tenían mucho dinero y hacían el sacrificio de las palomas, porque era de acuerdo a las categorías como ellos podían hacer los sacrificios. Y estaba leyendo también en un comentario que, por ejemplo, un par de palomas costaban 4 dracmas y que fuera del templo, pero que en el templo, en los alrededores, estos comerciantes los vendían a 75 dracmas, que es como 20 veces más el precio, ¿no? Entonces, por eso Jesús dice, habéis hecho de la casa de oración cueva de ladrones, porque estaban robándole a los del pueblo, aumentando los precios, ¿no? Además, no estaban muy contentos los sacerdotes y los escribas al ver que toda esta multitud estaba siguiendo a Jesús y viendo todo lo que él hacía y maravillándose y dándole honor a él. Eso no le quedaba muy bien a los sacerdotes y a los fariseos. Eso era, y a los escribas, eso no era algo a lo que ellos estaban acostumbrados. Ellos estaban acostumbrados a que el honor y todas las pleitesías fueran rendidas a ellos, no a alguien como Jesús, ¿no? A quien ellos además consideraban solamente el hijo de José, nacido en Nazaret de Galilea. Eso era todo lo que consideraban él a Jesús, ¿no? Entonces, a partir de todo esta entrada de Jesús a Jerusalén y cómo él tira las mesas y bota a los cambistas y a los comerciantes porque estaban haciendo negocios en la casa de su padre, algo que era sagrado. Vamos a seguir con el verso 23 que dice, cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esa autoridad? Estaban retándolo, estaban desafiándolos, estaban esperando que Jesús dijera algo para ellos decirles no, que estaba errado, que eso no era, ¿no? Respondiendo Jesús les dijo, yo también os haré una pregunta y si me contestáis también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Está refiriéndose a Juan Bautista. Ellos entonces discutían entre sí, diciendo, si decimos del cielo, nos dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Está refiriendo, si los escribas decían que el bautizo venía del cielo, entonces ¿por qué no le habían creído a Juan Bautista? Lo habían matado. Y si seguimos en el 26, y si decimos que el bautizo es de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por un profeta. Y respondiendo a Jesús dijeron, no sabemos. Y él también les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Si ustedes no me dan una respuesta acerca de de dónde creen que viene el bautismo de Juan, pues entonces yo tampoco les voy a dar una respuesta a decirles quién me da autoridad. Él pudo haber dicho una vez más, es mi padre, pero no lo dijo. En este momento él estaba buscando como de una manera u otra hacerse ya revelar, como ya hacerse ver como quién él era. Y en ese tiempo, como les decía, él empieza a hablarles a sus discípulos también. Algunos lo entendieron muy rápidamente, otros no. Todos estos capítulos, estas parábolas, les invito a que las lean porque son varias, no vamos a verlas todas hoy, pero quería enfocarme en una, ¿no? Que es, que también está en Mateo 21 y es desde el verso 33 hasta el verso 45. Y dice, oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña,
La cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a los ladrones y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibieran sus frutos. Mas los labradores, tomando los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Vamos a dejarlo hasta ahí por un momento. Y entonces vemos aquí, ese padre de familia no es otro sino Dios mismo. La viña o la tierra, ese es el pueblo de Israel, ¿no? Dice luego que la acercó con un vallado. Este vallado es muestra de protección, de cómo el Señor los cubre. En Isaías 5, del verso 1 al 7, no lo voy a leer, pero he hecho un resumen porque es un poquito largo, pero dice que en este caso el título es La viña que defraudó a Dios. Tenía una viña, o sea, el Señor tenía una viña en una ladera fértil. La había cercado, la había despedregado y plantado de vides escogidas. Este dueño de esta tierra la había puesto, era una tierra que era fértil y la había despedrado, la había cuidado, la había arreglado y había puesto de las mejor vides. Plantó las vides, edificó en medio una torre, y esta torre habla de vigilancia. El Señor elige a quienes vigilan y a quienes dirigen, y también había puesto un lagar que era para poner los frutos, ¿no? El Señor esperaba que dieran las uvas, pero en lugar de uvas, Él había plantado de las mejores vides escogidas, pero lo que le dio la tierra fue uvas silvestres. Y las uvas silvestres hablan de este pueblo de dura cerviz, de este pueblo de Israel que como fruto dio engaño, injusticia, idolatría, que volvieron sus espaldas tantas veces al Señor, a pesar de tantas veces que Él quiso protegerlos, que quiso guardarlos, que envió a los profetas, envió a Moisés, envió a tantos elegidos para guardar a su pueblo, y su pueblo aún así nuevamente le volvía a dar la espalda después de un tiempo. Entonces, en esta lectura en Isaías, dice el Señor, le quitaré su vallado, quiere decir que le quitará su protección, y será hollada. Hollada es abatida, destruida, humillada. Entonces, le quitará su protección a su pueblo y será humillado, será abatido, será destruido. Y esto pasó muchas veces con el pueblo judío, muchas veces, porque no escucharon la voz del Señor, ni siguieron sus mandatos. Acerca de los labradores malvados, volviendo a la parábola en Mateo 21:33, entonces volvemos a que el dueño es el Señor, la cerca es la protección, y los labradores malvados son los gobernantes de Israel, aquellos que se habían vuelto religiosos, idólatras, que usaban la ley para su conveniencia, no para seguir los mandatos del Señor. Por ejemplo, se iban contra Jesús cuando Él
sanaba en los días que eran los días de descanso, ¿no? Querían ser legalistas, religiosos. Se habían olvidado que ellos servían al Señor, que era el dueño de la viña, ¿no? Luego habla de estos siervos, los siervos que manda este dueño de la propiedad o de la viña a recolectar las frutas. Habla de todos estos emisarios que el Señor mandó, como les decía, ¿no? Los profetas, como mandó a Moisés y luego a Josué, y les dijo, háblenle a mi pueblo, yo les doy, como cuando estaban pasando con el desierto, les dio de comer, les dio de beber, no dejó que su ropa se desgastara, ni sus pies, ni que se cansaran. Aún así, siempre el pueblo estaba quejando y siempre estaban reclamando. Pero estos son los siervos, los emisarios que el Señor envió. El Hijo, obviamente, es Jesús, el Mesías. Vamos a ir por un momento a Hebreos 1. Vamos a leer solo los versos 1 y 2. En el Hebreos 1 dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días no ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Él había hablado con los profetas. Ahora ya era tiempo, había enviado a su hijo, había hecho todos los intentos para que este pueblo cambiara, para que este pueblo escuchara, pero no lo hizo. Siempre fueron un pueblo que se olvidaba del Señor, que le volvía las espaldas a él. La decisión de matar a Jesús viene de los gobernantes, porque por supuesto no querían que evidenciar, ni siquiera querían ellos sinceramente que Jesús fuera ese Mesías. Ellos estaban buscando a alguien que viniera con todo el poder, con todas las riquezas. No esperaban que el Salvador iba a venir humildemente, venir de una familia humilde y entrar a la ciudad de Jerusalén montado en un asno, ¿no? Luego al final vemos cómo dice que esta viña, al final de la parábola, que esta viña será entregada a otros. Eso es algo que nos debe de llenar de gozo a nosotros, porque al haber su pueblo rechazado al Señor, abrió puertas para que todos los judíos y los gentiles y todos pudiéramos alcanzar de sus promesas. Y vamos a terminar con el verso 42, que dice, Jesús les dijo, ¿nunca leísteis las escrituras? Nuevamente, está probándolos. Ya varias veces les ha dicho, no ha leído las escrituras, no conoce las escrituras. En este nuevamente les dice, ¿nunca leísteis las escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Esto es lo mismo, estos versos también son versos proféticos y están en el Salmo 118, en el 22 y el 23, y también aquí en el 42. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado gente que produzca frutos de él. El que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere la desmenuzará. Y oyendo sus palabras, los principales sacerdotes y fariseos entendieron que hablaba de ellos. Pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque éste le tenía por profeta. Él era esa piedra angular. La piedra angular es la piedra base, es la piedra que conecta todas las estructuras. Nosotros sabemos que esa piedra o esa roca es Cristo. Y ellos la desecharon, no le dieron la importancia que tenía. Para ellos no merecía, no tenía
no se veía como ese Salvador que ellos estaban esperando. Y entonces él dice, lo que ustedes han desechado será dado a gente que produzca los frutos de él. Al final de estos versos se ve que los sacerdotes y fariseos empiezan a entender que están hablando de ellos. Les están diciendo, ustedes son esos siervos, no los siervos, pero son los inquilinos malvados que mataron a los servidores, a los mensajeros que vinieron por esos frutos. Y esta solo es una de las parábolas que están en esta porción, camino a esta entrega de Jesús, y aunque ellos no lo reconocieron, esa era la razón por la que él había venido, esa era la razón por la cual estaba él ya camino a sus últimos días para ser entregado como ese cordero, el único cordero que fue sacrificado, y vamos a verlo un poco más durante la próxima semana, pero estos son los versos que vienen antes, la porción de la palabra que viene antes de la crucifixión, y quería compartir un poquito acerca de eso esta noche. Lo voy a dejar ahí. Gracias, Señor.